El día de hoy se publicó la nueva lectura de la inflación anual en Estados Unidos para el mes pasado de abril del 2023. Y las buenas noticias es que seguimos viendo que gradualmente la inflación anual ha estado bajando y de hecho se reportó ligeramente por debajo de las expectativas. Esto es sumamente positivo y ahora los mercados de valores intentan digerir esto, pero se encuentran, al menos en este momento, de una manera mucho más optimista. Así que en este video vamos a estar analizando esta nueva lectura de la inflación en Estados Unidos para abril, pero también vamos a estar analizando y comparando esta lectura oficial contra Truflation, que es una lectura completamente independiente a la oficial, que nos pudiera decir en tiempo real cómo verdaderamente se encuentra la inflación, cómo estuvo en abril y cómo se encuentra en este mes de mayo, y esto qué significa para nuestro dinero y qué significa esto para la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que pasemos directamente a la lectura reportada en Estados Unidos para este mes de abril. Y se reportó en 4.9%, y si lo comparamos contra el mes pasado de marzo, este se reportó en 5%. Así que estamos viendo una ligera disminución en la inflación anual. Y las estimaciones de los analistas y del mercado era de que la inflación anual se reportara en 5%, por lo que se reportó ligeramente por debajo de las mismas expectativas. Pero claramente estamos viendo que la tendencia de la inflación ha sido hacia la baja. Desde julio del 2022 hemos visto cómo constantemente cada uno de los meses la inflación se ha estado reportando de una manera más baja. Obviamente hemos llegado al punto en donde la inflación va a ser sumamente complicada empezarla a bajar de una manera considerable a comparación de los meses pasados, debido a los comparables, debido a que hace unos 6 meses los comparables eran mucho más insostenibles. Era muy difícil de que los productos y distintas categorías de productos y servicios, sobre todo los más volátiles como los alimentos y los energéticos, tuvieran otro incremento año con año a los niveles que estuvimos viendo en el 2022 a comparación del 2021. Pero en estos momentos estamos llegando a un punto en donde cualquier incremento en las categorías más volátiles pudieran simplemente mantener la inflación a estos niveles. Así que sumamente importante considerar esto. La inflación aún no termina, la inflación aún no se controla en Estados Unidos, y es por eso que la Reserva Federal sigue muy estricto en su política monetaria, y esperaríamos que la Reserva Federal simplemente mantenga esta tasa de referencia en un rango de 5 a 5.25% hasta que estén 100% seguros de que la inflación ya está completamente controlada. También algo no tan positivo es que la inflación mes con mes tuvo un incremento ligeramente mayor al mes antepasado, reportándose para el mes de abril en 0.40% contra 0.10% reportado en marzo. Y la inflación subyacente, que estamos removiendo las categorías más volátiles como los productos alimenticios, sobre todo alimentos frescos, y los energéticos como la gasolina, el petróleo y el gas natural, aquí se reportó una inflación subyacente de 5.5% en comparación del mes antepasado de marzo de 5.6%, y prácticamente esta lectura de la inflación subyacente se mantuvo en línea de las mismas expectativas. Entonces estamos viendo que la inflación general y la inflación subyacente están siendo mucho más persistentes de lo que a lo mejor muchos estaban pensando, porque como ya lo mencioné, ahora los comparables pudieran ser un poco más sencillos de mantenerse a estos niveles, debido a que un ligero incremento en algunas categorías pudieran simplemente mantener la inflación a estos niveles. Así que simplemente hay que mantenernos a la expectativa de que gradualmente pudiéramos ver que la inflación esté bajando. Pero ¿qué pasa con Truflation? ¿Qué pasa con esta lectura completamente independiente a estos números oficiales? Bueno, aquí podemos ver cosas muy interesantes. En estos momentos, según Truflation, la inflación en Estados Unidos para el día de hoy se encuentra en un 3.73% de manera anual. Este número es muy por debajo de la inflación reportada en Estados Unidos de 4.9%, pero aquí estamos comparando la lectura de abril contra la lectura actual de mayo. Pero si nosotros vemos el histórico de cómo Truflation estuvo reportando la inflación durante el mes de abril, se estuvo reportando por arriba de un 4%, llegando hasta un máximo de 4.48%, pero posteriormente en la segunda mitad de abril esta inflación empezó a reportarse de una manera mucho más baja, llegando hasta niveles por debajo del 4%, llegando a un mínimo de 3.85%. Y hay que recordar que la inflación oficial en ocasiones tiene ciertos niveles de retraso en algunas categorías o en algunas mediciones de productos y servicios. Entonces aquí estamos viendo que Truflation, al menos para mí, creo que está reportando algo mucho más certero, ya que utiliza muchísimas variables en tiempo real, y esto nos pudiera decir una información mucho más certera. Entonces es muy
posible que en mayo la lectura oficial esté reportándose incluso por debajo del 4%. ¿Por qué? Porque en estos momentos Truflation, durante estos días de mayo, se han estado reportando la inflación por debajo de un 4%. Así que es muy probable que la lectura oficial de mayo en Estados Unidos sea de aproximadamente un 4.2, incluso por debajo de un 4%. Pero para ser un poco más conservadores, yo esperaría que se reporte por debajo de un 4.5%, según la información de Truflation, a menos de que haya algún choque en la economía en Estados Unidos que empiece a generar una elevada inflación nuevamente, y ahí sí pudiéramos ver que la inflación se esté reportando a estos niveles aún, pero yo esperaría que poco a poco esta inflación empiece a bajar de una manera considerable. Entonces, en estos momentos los mercados simplemente están digiriendo toda esta información, están viendo que claramente los efectos de subir las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal están surtiendo efecto en Estados Unidos, y ahora la inflación está bajando consistentemente durante ya muchos meses consecutivos. Esto es sumamente positivo. Entonces, la Reserva Federal la semana pasada lo que hizo fue nuevamente incrementar la tasa de referencia en 25 puntos base o 0.25%, llevándola a una tasa de referencia de entre 5 a 5.25%. Pero yo esperaría que la Reserva Federal simplemente mantenga esta tasa de referencia a estos niveles y poco a poco la inflación esté bajando, y ahí ya pudiéramos estar considerando la posibilidad de que la Reserva Federal durante el último trimestre del 2023 o la primera mitad del 2024 ya pudiera estar bajando la tasa de referencia para no estar afectando considerablemente toda la economía en Estados Unidos. Así que yo creo que los mercados en este momento simplemente están cambiando su postura a una mucho más optimista, ya que estaban considerando esta posibilidad de que la inflación se reportara ligeramente por debajo de las expectativas, y ahora simplemente se están ajustando. ¿Por qué? Porque ellos ya están pensando, o la bolsa de valores ya está pensando, de que la Reserva Federal terminó con su subida de tasas y ahora simplemente nos mantendríamos a estos niveles, y los analistas de Wall Street y los mercados simplemente pueden estar descontando o haciendo sus modelos de descuento de flujos futuros bajo esta tasa de interés, y posiblemente pudieran ver que lo peor ya sucedió, la contracción en las utilidades ya sucedió, posiblemente durante la segunda mitad del 2023 pudiéramos ver aún más estragos económicos, pero en mi opinión no serían tan graves como para que veamos un colapso bursátil generalizado en toda la bolsa de valores. Así que yo creo, al menos en el sector tecnológico, que pudiéramos ver una recuperación poco a poco, debido a que no están reportando números tan negativos como muchos estaban esperando, y la bolsa de valores simplemente se está anticipando a la recuperación futura de los siguientes 6 a 12 meses. Entonces, esta es mi opinión, pudiera estar equivocado, pero yo me mantengo bastante optimista, ya que todos los factores y variables económicas, al menos en este momento, se encuentran a nuestro favor, y pudiéramos ver que la bolsa de valores simplemente tenga una posición mucho más optimista y pudiéramos ver una recuperación a lo largo de los siguientes meses. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.